La siguiente historia que estás a punto de escuchar es una historia que muchos suponen ficticia, pero ponte cómodo, prepárate porque estás a punto de ser tú también testigo de inexplicables hechos. En la comunidad de Samaria, en el departamento de Managua, a hora y media de la capital, vive mi abuelo. Él es originario de esa comunidad y para días festivos yo me voy de vacaciones por allá. El viento me hace sentir más cercano con la naturaleza y en contacto con la fauna me hace recordar los tiempos precolombinos donde la flora y fauna reinaban sobre estas tierras. A mí en lo particular me gusta mucho el campo y su trabajo me parece una distracción. Así que cuando me encuentro por allá, no dudo en ayudar en la hacienda de mi abuelo. Siempre que visito aquel lugar, todo marcha siempre lo normal. Pero la última vez que estuve por allá, un 20 de octubre, me sucedió algo extraño, algo que quiero compartirles. Eran ya las 6 de la mañana. Ya me había alistado para ir a dejar el ganado al huerto donde las vacas pastan. Ya montado en el casita, un hermoso caballo blanco de linaje español, me despedí con un ligero galopeo hacia la loma del río, lugar donde las vacas pastan su alimento, el zacate verde. Esa no era la primera vez que iba a ese sitio. Lo había hecho ya muchas veces, así que me conocía ese lugar tan igual como en mi barrio. Cada árbol, cada peña junto al río, yo las recordaba. Iba bajando la quebrada del silencio, un lugar casi tétrico y helado, puesto que el camino estaba entre dos angustos farallones. Eran dos farallones de granito, en el cual las vacas se apiñaban en aquel estrecho rocoso. Está de más decirle que tan solo los tropeles de las vacas se escuchaban sonar, ni un pajarito cantar y ni una rama mover, pero ni siquiera el sonido del viento. Era un lugar casi fantasmal. Pero al salir al otro lado del estrecho, una parte de las vacas se dispersaron del camino. Unas 4 tomaron rumbo entre los árboles, mientras otras las perdí de vista. Las seguí hasta que por un momento me sentí perdido y en medio de bejucos sacos de espinas secas azotaron mi cuerpo y mis brazos. Ya me encontraba cansado. Me bajé del caballo y una de las vacas se detuvo. Las otras siguieron corriendo más adelante. Me invadió un aire helado y la sangre me recorrió más fuerte. Y mi cuerpo estaba sudando. El pánico me aterró porque me sentía observado. La pobre rumiante balaba fuertemente como asustada y retrocedí un poco para atrás, cayendo accidentalmente en una pequeña zanja. Cuando a continuación presencié algo casi inexplicable, algo inenarrable y horrendo. Una criatura con descripciones inexplicables y con características demoníacas. Tenía el tamaño de un pastor alemán adulto. Su pelaje escaso pero largo de color negro bien se le podía ver. Su piel
se le podía ver, puesto que, como era escaso de pelaje, poseía una piel casi negra. Todos sus dientes eran del tamaño de los dientes de sable. Sus uñas horribles, negras, largas y delgadas, que parecían destrozar lo que tocaba. Se abalanzó contra mí, pero luego decidió irse por el animal y clavó sus dientes filosos sobre el cuello. Y no solo eso, con sus uñas deshojaba su cuero y le araba la espalda. Aquella criatura infernal disfrutaba el dolor del animal. Le desprendía sus vísceras y no solo eso, lo hacía de una forma incomprensible, puesto que despellejó en 5 segundos al pobre animal. Aquel macabro acontecimiento me había dejado perplejo, pero agarré fuerza de donde no sabía que tenía. Me levanté y con una daga en la mano me acerqué, pues aquel dolor que sintió aquel rumiante fue tan triste que provocó mi ira, y no me importaba si aquel era una bestia o algo sobrenatural. La criatura me miró y rugió tan horrible y horrendo, salpicándome sangre en el rostro. Se abalanzó contra mí y cuando estaba ya a punto de acercarse hacia mí, le clavé una daga en su abdomen y me aparté a un lado, y la bestia chorreaba sangre negra. Rugió tan fuerte que sangró aún más. Luego de eso salió corriendo a como pudo y no dejaba de sangrar, dejando un gran rastro de sangre. No pensé seguirlo, pues esa herida era mortal. Al momento volví en sí. Busqué mi caballo y corrí como un loco sobre las rondas que encontraba. Algo que no me percataba que iba dando vueltas en círculos, puesto que le estaba dando vuelta a aquella propiedad. Cuando de repente me encontré otra vez en aquel sitio donde había sucedido aquel suceso atroz. Pero algo me llamó la atención. La vaca que había atacado a la criatura no estaba. Y corrí, y así pasé largas horas corriendo, buscando el camino. Y hasta que por fin encontré el camino correcto, galopeé como pude hasta llegar a la casa y contar lo sucedido. Estuve inmóvil por un par de horas hasta que una intriga me invadió y una ira me hizo ponerme de pie. Le dije a mis tíos que lo llevaría al lugar donde estaba la criatura. Armados de rifles y machetes, fuimos a buscar aquel lugar donde sucedieron los hechos sangrientos. Las 3, las 4, hasta las 5, hasta que encontramos una chocita de paja. Algo que sorprendió a mis tíos, pues ellos afirmaban que ahí nunca nadie había vivido, pues había poca probabilidad de vivir en aquel lugar inhóspito, ya que el río estaba a kilómetros y un pozo no era posible, porque esas tierras eran áridas. Mis tíos se bajaron de la bestia
y yo seguía montado cuando vimos salir un anciano alto, moreno, su cuerpo delgado, y hasta daba una impresión que tenía meses de no pasar bocado. No me gustaba la idea de estar frente a él, pero me llamó la atención una venda de trapo que sujetaba su abdomen. Llevaba puesto solo un pantalón blanco y en él se le podían ver gotas de sangre. Y ahí comencé a sospechar que las cosas no estaban marchando bien. Le preguntamos si no había visto algo extraño. Él no decía ni una palabra. Un silencio lo invadió y solo movía su cabeza lentamente de un lado para otro, como queriendo decir que no. Mis tíos rápidamente se montaron a sus bestias y caminando sobre el sendero y hablando sobre lo raro que era aquel señor. Pero la historia no termina ahí. Cuando miramos algo horrendo, algo terrible, nosotros estábamos sobre aquella marca de sangre. Puesto que había una línea de sangre desde una punta que, recordándome, fue donde aquella bestia desgarró al pobre animal defenso. Recorrimos la línea y llegamos donde minutos antes habíamos estado, en la choza del viejo. En ese instante todos pensamos en un mismo sentido, que aquella marca de sangre que condució a su cabaña y aquella herida en el abdomen de aquel señor daban una sola conclusión: ese anciano que nosotros vimos era la criatura diabólica. Nuestras piernas se erizaron y aún más cuando miramos que la cabaña que nosotros estuvimos no había nada, y en su lugar un enorme árbol de guanacaste blanco que se había secado. Y lo peor de todo es lo que estaba entre su rama seca. Yacían los restos de los pobres cuadrúpedos rumiantes, sus vísceras colgadas como adornos navideños entre las ramas. Eran una escena espantosa que mis compañeros terminaron vomitando al mirar. Un ojo por aquí, un riñón por allá, sin duda un hecho escalofriante. Huimos del lugar, que a la noche estaba cayendo, y nosotros más atemorizados todavía. Los aullidos de los animales en el bosque nos daban pánico, y a eso de las 7 de la noche llegamos a casa, exhaustos de huir y correr. Narramos lo sucedido a don Esteban, un señor que es fundador de esa comunidad, y él nos relató que esos hechos ya habían sucedido con anterioridad. Y que yo había corrido con suerte, pues en ocasiones anteriores a un pastor de rebaño le hizo lo mismo que le hizo al pobre animal. Esa criatura, en forma de lobo, se le llamaba el lobo asesino, y que muchos testigos habían visto después de esos hechos a un anciano rondar la zona. Yo lamentablemente fui testigo de ese caso macabro. Ahora esta anécdota la comparto contigo,
Y recuerda que si visitas este lugar, ten cuidado con el lobo asesino. Y esta historia que te acabo de contar no es una leyenda ni una fábula, es algo que pasó en la realidad, en esta comunidad de Samaria. Yo soy Miguel y que tengas buenas noches y hasta la próxima.